This call is now being recorded. Muy bien, buenas noches, buenos días, bueno, cuando nos estén mirando nuestros colegas. Esta conversación la estamos teniendo con Miguel Rivadeneira, reconocidísimo periodista de Ecuador, sobre la situación que se ha presentado en mi país, en nuestro país. Ayer que hubo las elecciones sobre la consulta popular con 8 preguntas que hizo el presidente Lasso, amén de tener también las elecciones sobre autoridades seccionales, prefecturas y municipios con algunas sorpresas. Así que bueno, junto con eso lo que hemos conversado con Miguel es no tanto analizar la situación política, sino una propuesta que se publicó el día de hoy, 6 de febrero, que estaba esperando básicamente los resultados, daba lo mismo los resultados que tuviéramos, porque es una propuesta que se viene trabajando hace unos días y le he pedido a Miguel que gentilmente nos acompañe y nos comente sobre esa propuesta, que es un poco lo que se ve en esta lámina que nos acompaña. Así que bueno, querido Miguel, un gustazo como siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Roberto. Siempre abierto de manera proactiva, propositiva, para lograr acuerdos en el país que tanto necesita, más allá de las posiciones políticas, visiones de Estado, sino la necesidad práctica de lograr acuerdos por conseguir un mejor bienestar, un mejoramiento de la situación del país. Mientras más rápido consigamos eso, va a ser mucho mejor, no solo la posición de país de Ecuador, sino también que esto se refleje en una inversión, como el documento señala, una inversión de impacto, que supere las frustraciones democráticas, las frustraciones institucionales que tenemos en el Ecuador, Roberto. Gracias, Miguel. Bueno, habíamos conversado contigo que íbamos a tener una agenda como de 4 puntos. Tenemos un poquito más de tiempo en este formato que el que tú gentilmente a veces tienes la cortesía de invitarme. Y la idea es un poquito que podamos topar los 4 elementos, ¿no?, que hemos visto. La propuesta esta como contexto, la lectura de lo que pasó ayer como análisis, y obviamente el futuro económico como perspectiva positiva que tendríamos. Pero antes de eso, tú estuviste mirando la cadena nacional que hizo el presidente Guillermo Lasso ahora hace unos minutos, ¿no? Sí, efectivamente, escuchamos con detenimiento lo que el presidente asume, la posición del gobierno, el desgaste del gobierno. Por ello él dice que va a seguir trabajando, que si tiene que inventar lo va a hacer, que reconoce los resultados, aun cuando hizo algunas observaciones respecto de algunos temas vinculados con la organización electoral. En todo caso, este es un insumo que presenta el presidente al hacer un balance de la posición del gobierno, y él dice que va a continuar buscando las soluciones a los acuciantes problemas que tenemos en el país, y uno de los cuales tiene que ver con los niveles de desigualdad que se vive en el Ecuador, Roberto. Claro, correctísimo. Bueno, eso nos posiciona muy bien en términos de lo que nosotros queremos conversar ahora, que es justamente el tema de la inversión de impacto, ¿no? Porque esa finalmente fue una propuesta del presidente Lasso, incumplida, sin duda, no necesariamente por causas endógenas a su gobierno, también hay factores exógenos. Yo miraba, así como tú comentas, la cadena, vi un video que ha publicado Jaime Nebot, el otro líder de la derecha ecuatoriana, en la que él hace una crítica al gobierno y menciona que ha subido los precios, que ha subido los impuestos y que no ha habido inversión. Pero claro,
le comentaba yo a amigos economistas de Guayaquil, compañeros del posgrado acá en Chile, con los cuales compartíamos este análisis, y les decía que quizá había dos imprecisiones en las palabras de Jaime Nebot. La primera, porque el tema de subida de precios es un tema general, y más bien allí cuando se compara la región, el Ecuador luce muy aventajado en términos de una inflación bastante baja, ¿no? Solamente comparar que una inflación de 5% o menos no tiene punto de comparación con una inflación de alimentos que hemos tenido acá en Chile de 25%, ¿no? Entonces, creo que cuando se pone en contexto, más bien hay una política interesante en ese sentido. Y lo segundo, que el tema de inversiones, bueno, acá en Chile se ha perdido muchísimo de inversiones en el último periodo, no solamente por el estallido social y las elecciones que se han tenido, sino también por el proceso de la guerra misma, ¿no? Entonces no hubo una mención al factor geopolítico, lo cual se extraña en general. Entonces, para contextualizar, ¿no? Está en la cadena del presidente, está este video que envía Jaime Nebot también aceptando la derrota suya perdiendo Guayaquil y Guayas después de más de 30 años, ¿no? Entonces, parece complicado el panorama para la derecha, ¿no? Alberto, uno de los problemas estructurales que tenemos en el Ecuador es la dificultad de lograr acuerdos y consensos para trabajar en una sola dirección. Y esto sin precisar el problema de tal o cual partido. Nebot es parte de esto. Pero lastimosamente resulta muy difícil lograr acuerdos por el juego de intereses, porque hay que decirlo, el juego de intereses que tienen los líderes políticos y que quieren someter al mandatario de turno. Hoy lo ha sido el presidente Lasso, ayer fue el presidente Moreno, con Correa fue diferente la historia y sus 10 años de administración, pero lastimosamente en el caso de Nebot y su partido, siempre han incidido en las administraciones públicas para buscar su incidencia en las políticas. Roberto, cuando tú hablas de la posición que ha reiterado el que no están de acuerdo con los impuestos, de la historia reciente, al menos recuerdo cuando se echó abajo temporalmente el impuesto a la renta, año 99, hablamos, ya va a ser 24 Claro. años. Es decir, es una historia que se repite y que por el cálculo político o politiquero impide que aquí existan políticas públicas sostenidas que vayan más allá de un gobierno, sino como políticas públicas de Estado. Y esto va a permitir generar certidumbre en la inversión nacional y extranjera y captar más recursos para desarrollar áreas muy importantes, no solo la de los productos no renovables, sino la de nuevos productos en los que debiera empeñarse el Ecuador. Penosamente, ese es el círculo vicioso del que no podemos salir en el Ecuador con estos partidos hegemónicos, que el caso de Guayaquil, más allá hay que reconocer la tarea cumplida en Guayaquil a través de diversas administraciones, desde Febres Cordero, cuando se rescató el control, luego Jaime Nebot, posteriormente Cintia Viteri, pero lastimosamente no logramos salir de ese círculo vicioso en donde los partidos hegemónicos tratan de controlar a los mandatarios de turno, lo cual vuelve más complejo el que pueda haber una dinámica de desarrollo y que podamos tener procesos sostenidos que no existe hoy en el Ecuador, Roberto. Gracias por eso, Miguel, porque justamente pensaba, ¿no? Bueno, ADN está en este momento con cerca de 28,000 usuarios que nos siguen en los 5 continentes. Y mucha gente se pregunta sobre el Ecuador, porque hemos posicionado en mucho el modelo este que llamamos nosotros
el Ecuador en 3D, donde la primera D es la dolarización, que es siempre una curiosidad. La segunda es el tema de los derechos, que también es de esta constitución, que aparentemente no es tan compatible con una dolarización, pero ahí está, ¿no? Y la tercera es el tema este del diálogo, o sea, dolarización, derechos y diálogo. Allí es donde aparentemente el Ecuador, si es que sigue por una línea de acuerdos cada vez más acelerados, quizá incluso lo que pasó ayer en las elecciones seccionales pueda ser justamente un incentivo para que, como tú bien decías, se pongan de acuerdo los diferentes actores del diálogo hexagonal, ¿no? Los públicos, sin duda, pero más que nada, quizá ahora los privados, las comunidades, el tercer sector, eh, sin duda la academia y los medios, tú bien lo conoces como un líder de medios, y obviamente los organismos internacionales presentes y los actores internacionales no presentes. Entonces, en esa lógica, la Red Santa Cruz lanzó el día 4 de septiembre del 2022, cuando se ganó acá el plebiscito desde el rechazo a la propuesta constitucional, que era una copia mala, digámoslo así, hecha en Chile de la constitución hecha en Ecuador, esta constitución de derechos. Y bueno, acá en Chile la rechazó el 62% del voto, cuando originalmente en el primer plebiscito se había aprobado que entremos a ese proceso con 80% del voto, es decir, quienes plantearon ir a un proceso de derechos y de constitución de derechos eran el 80% y finalmente terminaron en el 38%, ¿no? Y ahí hubo un desgaste, porque una cosa es con guitarra, como se dice acá en Chile y como se dice también en Ecuador. ¿Tú verías que quizá en Ecuador este proceso que se dio ayer también pueda seguir ese camino de caída, además de que las cotas con las cuales se eligieron a los alcaldes y prefectos en las dos principales ciudades, Quito, Guayaquil, y las dos principales provincias, ¿no? Pichincha y Guayas, no llegaron a 80% ni a 60%, como en su momento llegó el presidente Boric acá en Chile, sino que están incluso, en el caso del alcalde electo en Quito, está por debajo del 30%, ¿no? Si no estoy mal en las cifras. Así es. A ver, Roberto, si comparamos dentro de la Red Santa Cruz la experiencia de Chile y comparamos con el Ecuador, yo creo que hay dos grandes diferencias. La una, el tema de la educación. Y debemos reconocer, no de manera peyorativa, tenemos en el Ecuador un pueblo menos educado cívicamente para las elecciones o para las consultas populares. Y en segundo lugar, Chile supo meditar el momento de la votación para no ir a lo que en el Ecuador, un 30 de septiembre del 2008, logró consolidar un modelo del socialismo del siglo XXI, en donde el predominio de la Constitución, que soy partidario de que se eche abajo, pero mientras exista hay que respetarla, un modelo de garantismo y de derechos, cuando en una sociedad moderna tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. En las tres Ds que tú has planteado, partiendo de la dolarización, para sostener la dolarización tiene que haber un diálogo, tiene que haber consensos, porque la dolarización no se sostiene por la buena voluntad de los discursos de los políticos o de los gobiernos. Eso se sostiene con mayor producción y productividad, mejores recaudaciones internas y mejor venta de nuestros productos en el exterior. No hay otra fórmula en dolarización en donde nosotros hemos logrado mantener la moneda dura de circulación en el Ecuador sin que exista
esa carga que constituye en quienes tienen su moneda local, las devaluaciones que han sido nefastas precisamente para las dinámicas de desarrollo. Por tanto, yo creo que aquí es fundamental darle estabilidad a una dolarización con diálogo, pero con un diálogo que sea productivo, que entregue herramientas para el sostenimiento de un modelo como el ecuatoriano, pero también rompiendo paradigmas. Tenemos un país lleno de garantías, lleno de derechos, lo cual no podemos erradicar, pero a la par que tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y en el Ecuador, lo que más hemos sido con las obligaciones, hemos sido irresponsables. No queremos, sino que nos atiendan con nuestros derechos y no cumplir con nuestras obligaciones que son fundamentales. No puede haber un desarrollo solo con derechos, que exigimos nuestros derechos, sin obligaciones, sin nuestras contribuciones que permitan amalgamar una sociedad equilibrada que, insisto, impulse la producción y la productividad, Roberto. Perfecto, gracias, Miguel. Mira, hay una cuarta D que hemos conversado varias veces y que ahora cae muy a cuenta de la elección que se dio, que es la de la descentralización, ¿no? Que quizá añade a lo que tú mencionabas sobre el caso chileno, porque no solamente que acá tienes efectivamente un nivel de educación que es el promedio de la OECD, ¿no? Que solamente hay 4 países latinoamericanos que están en la OECD. El primero fue México, el segundo fue Chile, el tercero fue Colombia y el cuarto fue Costa Rica. Y esos son los países que están en la OECD. Y el que está más alto en educación es Chile. Y está en la media de la OECD, que es el club de los países ricos, digamos, del mundo. Pero también pasa que acá, institucionalmente, por ejemplo, acá en Santiago de Chile, en la región metropolitana, tú tienes decenas de alcaldes, ¿no? Para gobernar una población que es más o menos como 6 millones de habitantes. Y claro, eso te permite que tú tengas formas de ser en la zona oriente de Santiago, en la zona poniente, en la zona norte, en la zona sur. Y cada uno vive conforme a sus formas de ser. Y ese diálogo y ese binomialismo que hubo durante muchos años permitió que convivan derecha e izquierda en un diálogo que, bueno, se rompió hace poco, pero que, fíjate que en los últimos días se volvió al diálogo porque los incendios que estamos pasando acá en el sur de Chile han mostrado que la gestión que tuvo el presidente Piñera desde la derecha en los incendios anteriores y el apoyo que se tuvo de los empresarios marque la diferencia. Entonces, claro, así como a la hora de la vacunación el empresariado se puso con todas sus capacidades, la academia se puso con todas sus capacidades y toda la sociedad hexagonal, llamémosla acá chilena, se puso bajo el liderazgo del presidente Piñera, que abrió las puertas para hacer acuerdos académicos internacionales que permitieran la aceleración de la vacunación y también el trabajo con las ONGs y con las empresas, etcétera, permitió que Chile sea un modelo mundial de vacunación. Lo mismo está pasando ahora, donde hay más de 20 muertos y el gobierno finalmente con una popularidad bajísima para lo histórico acá, ha tenido que recurrir al diálogo y ayer nomás se tuvo una reunión con empresarios para que ayuden en esta situación y los empresarios han dicho, por supuesto, estamos por el país. Y también el equipo del gobierno anterior, de Piñera, que fue muy denostado y que tuvo cerca de 10 acusaciones constitucionales a sus ministros. Ellos han dicho, estamos por el país y han dado un paso adelante, ¿no?
acá se conversa mucho con exdiputados de la derecha que finalmente dicen, mira, nosotros vamos a avanzar en una línea positiva. Así que un poquito por ahí es que iba también esta propuesta de decir, bueno, puede ser que gane la izquierda o gane la derecha, da lo mismo, si es que uno se dedica a invertir lo que tú decías, ¿no? Trabajar un poco en esta lógica de diálogo sobre las responsabilidades, no solamente sobre los derechos. Roberto, penosamente en el Ecuador resulta muy difícil unir posiciones sobre la base de objetivos nacionales. Lastimosamente, la historia reciente del Ecuador registra al menos solo en 2 ocasiones en donde se ha unido esfuerzos para sacar adelante al Ecuador. Uno, alrededor de la selección nacional de fútbol, donde hubo coincidencia plena. En democracia habrá diferencias y eso es saludable, pero aquí cuando hay objetivos nacionales, en el caso de la selección ecuatoriana de fútbol, en el año 2002, por primera ocasión, fuimos a un mundial de fútbol a Corea-Japón. Logramos la unidad. Y segundo, en la guerra secular que tuvimos con el Perú, que llegamos a firmar la paz un 26 de octubre de 1998, que habiendo sacrificado el Ecuador, eso es parte de la negociación. La negociación es ganar, ganar, pero en ese proceso también hay que hacer concesiones, y el Ecuador hizo concesiones territoriales para llegar a la firma de un acuerdo de paz. Solo en las 2 ocasiones pudimos lograr esa unidad. Penosamente en el Ecuador no se trabaja, insisto, más allá de las diferencias saludables en una democracia, no se trabaja con sentido nacional. Hoy tenemos en el Ecuador una Asamblea Nacional que no contribuye a la solución de los problemas y ha demostrado que está buscando el caos y la desestabilización en el Ecuador. Tenemos parte del tejido social, entre ellos del sector indígena, muy respetable, por cierto, pero que lo que busca es imponer con su dirigencia un sistema al margen de la democracia. No creen en la democracia. Y eso es muy grave, porque si no se cree en el diálogo y la democracia, va a ser muy difícil superar estos primeros pasos. Y también hay que reconocer una crítica al Ejecutivo, que no ha sabido armonizar en un proceso incluyente, que cuando en las urnas se le castiga con las elecciones seccionales y también con una consulta popular que debió ganar, porque si bien las 8 preguntas no solucionan los problemas nacionales, era inadmisible que el pueblo ecuatoriano, es parte de la educación de la que no tenemos, que adolecemos, era inadmisible que una primera pregunta, que en Colombia durante tantas décadas se luchó, le costó fuego y sangre, pero logró la extradición de colombianos al exterior, quienes estén vinculados al crimen y al narcotráfico, se logró luego una intensa lucha. En el Ecuador hoy ha triunfado la tesis de que no deben ser extraditados. Eso no genera certidumbre, eso no genera una imagen internacional positiva. Y lo otro, un sistema político que está prostituido en el Ecuador penosamente, sin legitimidad. Hay un modelo que estableció la Constitución del 2008, un modelo de concentración del poder que hizo una diáspora de movimientos políticos, en donde tenemos 272 movimientos políticos, y por eso lo que tú, Roberto, reclamas, va a ser la media permanente si no cambia el modelo político, que sí lleguen alcaldes o prefectos provinciales deslegitimados con el 20 o 30%, salvo excepciones que sí ha habido en estas elecciones, pero la gran mayoría llega entre el 20 y 30% de votos, llega deslegitimado para poder administrar, por la dispersión de candidatos que penosamente el modelo político ecuatoriano creó
para destruir precisamente a los grandes partidos políticos que necesitaban cambios, transformaciones, pero no ir a la destrucción para la proliferación de movimientos políticos, Roberto. Miguel, te hago un par de consultas puntuales. ¿Cuál es el porcentaje que saca el no al final de cuentas? Como son 8 preguntas, hay diferencia entre una y el resto de preguntas. Pero en general, el no está entre el 55 y 60% promedio general. Y el sí está entre el 41 y 48% de votos logrados. Es decir, casi en promedio hay por lo menos 10 puntos, no está tan apretado, hay 10 puntos de diferencia. Por cierto, si aquí se superan los inconvenientes que han sido señalados, tanto por la demora de la entrega de los resultados, cuanto por las inconsistencias que se están revisando este momento. Confiamos en que ha habido transparencia. Al momento, ¿cuál es el porcentaje de votos escrutados en la parte de la consulta? Difiere en cada una de las provincias, pero en algunos casos se ha llegado al 10%, en otros al 30%, al 40%. Basta revisar la realidad que tenemos hoy, Roberto, con los datos. Podría darte los datos al momento en el referéndum. Por decirte algo, la primera pregunta tiene sí 48-55, este momento con corte a este momento a las 21:10, y el no tiene 51%. La segunda pregunta. Mucha la diferencia, ¿no? Claro, en esa pregunta. Pero vamos a la pregunta 2, el fortalecimiento e independencia de la Fiscalía. Hay por el sí 43%, redondo, y el no 56%. En la pregunta 3 de la reforma política, de la reducción de asambleístas, hay 47 sí, 52 no. En la cuarta pregunta un sistema que controle, que depure a los movimientos políticos, hay 45 por el sí y 54 por el no, pero tú consultas a la gente si está de acuerdo con este sistema político, y un mejor ejemplo es una desprestigiada Asamblea Nacional. Ves que no llega a 2 dígitos el nivel de credibilidad de la Asamblea, pero uno no entiende cómo en la votación, el momento de la reforma política, hay casi, la pregunta 4, casi 10 puntos de diferencia, 45 por el sí, 54-67 por el no, y así pudiese relatarte el tema de la extradición. ¿Cuánto está? En el tema de extradición, la pregunta 1, 48-55 por el sí, y el no 51-45, es decir, hay aproximadamente 3 puntos. Allí las actas válidas han sido contabilizadas válidas hasta este corte, 30.184, pero hay actas con novedades, 9.106. Es decir, o sea que todavía está peleado. Está peleado, y actas con novedades, con alguna irregularidad, con algún problema. Y así vas a ver la media. En la pregunta 2 hay 30.163 actas válidas de 40.774, y hay actas con novedades 9.129. Y así podemos seguir. La pregunta 3, 30.528 actas válidas y 8.743 con novedad. Si esas novedades se confirmarían, pudieran cambiar los resultados. La pregunta que hacemos, ¿por qué tantas novedades? Y aquí pueden entrar las dudas que no generan certidumbre. ¿Por qué tantas? Y el resto de preguntas igual. La pregunta 4 hay 8.682 actas con novedad. La pregunta 5 es quizás menos, pero son 6.239 actas con novedad. Esto recuerda la elección del presidente Lasso en la primera vuelta, ¿no? Claro.
Así es, Cuando te acuerdas que estaba puntero Yacu Pérez y Guillermo Lasso estaba tercero. claro. Finalmente terminó con estas novedades revisadas, entrando segundo, y después al final ganó la presidencia. Sí, claro. Entonces, ¿qué te genera si eso ocurrió en el pasado y pudiera ocurrir al futuro? Que no hay certezas si aquí no hay un sistema electoral creíble y Claro, debidamente sustentado. Hoy se han habla pasado de... 24 horas de la elección. Bueno, acá en Chile, a las 2 horas de la elección, uno ya sabe todos los resultados de todo lado, ¿no? Y gana la derecha, gana la izquierda, nadie desconfía del sistema electoral. Y ahora parece que hubo unas menciones del presidente indicando, por lo que uno leía en los medios, que había posibles anomalías, creo que eran las palabras de él, ¿no? ¿En la cadena mencionó eso o no? Una breve referencia hizo, y que estaba demorado, que el proceso, que era... Ahora, Miguel, una pregunta. ¿Cuál es el nivel de popularidad que tiene el presidente Lasso en este momento? Eh, entendemos que el presidente está con un nivel de popularidad entre el 10 y 20%. Es muy bajo. Es uno de los Entre más el bajos. 10 y el 20%. O Sí. sea, ya. Y la Asamblea Nacional está debajo del 10%. Debajo del 10%. Está en un 7% aproximadamente. No son datos de hoy, pero son datos últimos. La Asamblea Ya. tiene el 7% en caída. Ahora, la Asamblea Nacional tiene una mayoría de diputados por provincias y los nacionales son pocos, ¿no? Sí, los nacionales aproximadamente 15. La gran mayoría de los 137 son provinciales. Ajá. Entonces, eso quiere decir que los diputados tienen menos aprobación, casi la mitad de lo que tienen los alcaldes recientemente electos y prefectos, de lo que estamos viendo. Pero en cambio el presidente, si es que está en el mejor de los casos en 20%, la consulta es atribuible a él. Y si llega a superar 40%, quizá el gobierno lo pueda ver esto como una victoria, ¿no? A la larga. Claro, pero en una consulta la victoria se refleja, en este caso, en el sí, y al parecer no va a lograr en ninguna de las preguntas. Consecuentemente, es una derrota, aun cuando haya logrado sobre el 40%. Ya, te digo esto porque acá, digamos, el pesar que había en la derecha, cuando la primera vuelta del plebiscito, la derecha ganó 20%, luego en la elección presidencial sacó 40% con Cast, y luego ha sido la alegría de la derecha porque sacó en el rechazo 60%, ¿no? Entonces a mí me suena un poquito el escenario como esa posibilidad de tener un presidente que está en el mejor de los casos en 20%, pero que ahora en la consulta estaría en el peor de los casos en el 40%, con lo cual tranquilamente el escenario se puede virar porque de lo que se ve, la otra gran fuerza, que no es la de gobierno, en el mejor de los casos alcanza 40% en el promedio, ¿no? Claro, efectivamente, esa es la realidad. Y claro, eso no da certidumbre, no da seguridad para ver un futuro promisorio. Hoy, luego de estos resultados, podemos ver, podemos avisorar que uno de los escenarios pudiera ser de nuevo la reactivación de una mayoría legislativa que permanentemente le bloquea al gobierno todas sus acciones. No le ha favorecido con la aprobación de leyes, al punto que la última reforma tributaria fue aprobada en noviembre del 2021 con la entrada por el Ministerio de la Ley. El bloque mayoritario se salió de la sala y se permitió que entre por el Ministerio de la Ley un acuerdo que se denunció que hubo entre la mayoría legislativa, de manera especial la fuerza más representativa del correísmo, que abandonó la sesión y permitió, de hecho, que entre en vigencia porque se cumplió el plazo de los 30 días. No
y eso fue una mala señal para el Ecuador, porque la Asamblea, que está llamada a reformar, a mejorar, a aprobar o a negar un proyecto, lo que hizo es que entre este proyecto en vigencia, incluso con los errores que el propio Ejecutivo había admitido con lo que envió y que aspiraba a que sean corregidos en el debate. Es decir, esto no genera seguridad jurídica en el Ecuador por estas posiciones de las principales funciones del Estado, en este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Legislativo penosamente tiene una agenda desestabilizadora, una agenda que ya pretendió en junio pasado votarle al presidente Lasso, no lo logró porque le faltaron 7 votos, pero esa agenda destructiva sigue en la mesa y eso no permite mirar con optimismo el futuro cuando hay una de las patas de la mesa de la democracia que cojea por estas actitudes que no contribuyen a la solución de los problemas. Ahora, yo sigo haciendo la comparación porque como ecuatoriano que soy, residente acá en Chile, veo algunas similitudes porque también veo el tema geopolítico, ¿no? Obviamente, acá hubo presencia de líderes de la original y posterior Revolución Ciudadana y ha habido también guiños entre los movimientos que están apoyando al gobierno actual y al gobierno pasado de la década que tú mencionaste en Ecuador. Ahora, el gobierno actual, cuando fue oposición, golpeó fuertemente al gobierno de Piñera, que además es muy amigo del presidente Lasso, porque Piñera también estuvo debajo del 10% en algunos momentos, de acuerdo a los indicadores de la encuesta académica. Y obviamente es más fácil golpearle a un gobierno cuando está por debajo del 20 o del 10%. Pero yo creo que ahora se lo van a pensar un poquito más, ¿no? Porque efectivamente si uno mira la experiencia de acá y de otros países, finalmente alcanzar 40, 50% en lo que al gobierno le interesaba, que era esta consulta, sí le da de cierta forma un globo de aire y de oxígeno posiblemente para, ojalá, terminar el gobierno y poder llevar adelante su agenda de estabilización, ¿no? Sin déficit, con posibilidades de mostrar indicadores macro y también con la posibilidad y la necesidad, que esto es muy importante, de tener diálogo, ¿no? Porque a veces también pasa que los gobiernos se amodorran porque se confían y esto es lo bueno de la democracia. También te pone en alerta por los resultados. La gente te dice, oye, empezaste bien con las vacunaciones, pero seguiste mal con no parar en firme la delincuencia o con no asumir, digamos, una posición fuerte en ciertos momentos en otras áreas de la política. Entonces, yo quisiera, Miguel, en los minutos que nos quedan, revisar algo que nosotros como Red Santa Cruz habíamos publicado ahora, que va más allá de estas contiendas políticas, democráticas, electorales, y va más bien a lo estructural de la economía, asumiendo que posiblemente para un inversionista es business as usual el escenario político del Ecuador, y posiblemente no cambie eso, la voluntad de quienes tienen proyectos pensados para invertir en Ecuador, porque el escenario quizá es menos malo del que era, no es bueno, nunca fue bueno. Ya veremos mañana los indicadores de riesgo país, cómo se comportan. Pero en todo caso, nuestra propuesta es poder trabajar no tanto un diálogo de políticas, sino de políticas generales, macro, sino un diálogo de políticas específicas, micro, proyecto a proyecto, ¿no? Porque claro, cada proyecto es un mundo, cada territorio es un mundo. Bien decía el ex alcalde Nebot que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ha ganado en 3 de las 5 provincias de la costa, ¿no? En El Oro, en Los Ríos y en Esmeraldas. Y bueno, uno podría pensar que también por el lado del gobierno quizás se pueda tener algunos espacios y también en los consejos provinciales y municipales de las ciudades
hay muchos elementos como para dialogar en términos de las políticas grandes, pero en la parte de los proyectos más pequeños, cuando se trabaja entre empresarios y comunidades, quizá se puede avanzar en términos de no solamente ver palabras, ¿no es cierto?, de bien o temas filosóficos, sino avanzar un poquito más allá de las negociaciones en derecho, que tienen tantas trabas en el Ecuador para la seguridad jurídica, como tú decías, y que están llenas, digamos, de una serie de laberintos por los cuales tiene que ir un inversionista en caso de que desacuerdos se presenten y prosperen, y que hacen perder mucho tiempo en el Ecuador. Esto es una lámina de las leyes. En cambio, lo que nosotros hemos planteado es que los acuerdos hoy más bien se manejan desde una lógica fintech, que tiene mecanismos mucho más sencillos en la ley, y que en términos de tecnología, con herramientas puedes pasar los ciclos para ir bajando estos conflictos de intereses, ir bajando hacia flujos de información, alianzas y obviamente a una convergencia de intereses que lleva a romper tanto el desinterés como el conflicto de interés, la manipulación y las terapias de grupo, y te lleva a tener una economía, ¿no?, que es lo que estamos conversando, con contratos y proyectos, con delegaciones permanentes, bajo esta lógica que, bueno, contigo hemos conversado tanto del tema hexagonal, y que nos permite finalmente juntar personas, permisos, pagos. Es algo que hemos trabajado mucho acá con la Cámara Chilena Ecuatoriana en su momento, y de lo que hemos visto nosotros en general es algo que se puede trabajar mucho con distintos países, a pesar de que, claro, muchos de los líderes se han ido en el año pasado, pero sí nos queda a nosotros una expectativa de que se puede trabajar, como habíamos visto en estos días, se puede trabajar con una lógica de alianzas y sobre todo de una red de inversionistas que un poco son como curados del espanto, ¿no? Un inversionista que elige invertir en América Latina y que sigue trabajando en Ecuador, finalmente como que va analizando, ¿no?, el panorama y dice, bueno, esta es el business as usual, quizá el escenario era malo, pero ahora no es tan malo, y obviamente, como yo decía en el artículo, posiblemente no tenemos que esperar a tener liderazgos suficientemente fuertes para arreglar las cosas desde lo macro, sino que, como hacíamos en esta presentación, muchas veces puede resolverlo desde lo micro, como hace, por ejemplo, el microcrédito, como hace las fintech ahora en todo el mundo, y tomar el toro por los cuernos. Entonces, no sé, Miguel, ¿cómo ves tú esta posibilidad de, por un momento, olvidarnos de los políticos, por un momento pensar que los algoritmos incluso en algún momento podrían reemplazar a los políticos, y nos podrían dar una oportunidad de pensar que el mercado y las comunidades pueden trabajar juntos, articularse con la academia, articularse con los inversionistas internacionales e ir liberando zonas, territorios por territorios, y hacer esta lógica 4D que decíamos antes, ¿no? No solamente dolarización, derechos y diálogo, sino también un esquema de descentralización en el que dependas menos de los políticos. Y hablo de descentralización no en el sentido de pasar políticas de lo nacional a lo local dentro del Estado, sino de pasar poder desde el Estado hacia la sociedad, ¿no? Es otra forma de pensar la descentralización. A mí me parece importante ese proceso con la cuarta D, Roberto, pero quisiera volver a tu análisis último, al comienzo, cuando tú decías sobre la seguridad jurídica que debemos contar. Yo compararía con dos realidades de vecinos nuestros, Colombia y Perú, que también han tenido problemas serios. Colombia, 50 años de violencia. Perú está viviendo hoy momentos de violencia y sin embargo no se ha visto afectada mayormente, tiene su afectación, por cierto,
en las inversiones, de manera especial en la minería. ¿Por qué? Porque hay una solidez institucional. Nosotros tenemos debilidad institucional que tiene que generar certidumbre interna y externa. Y si es que aquí no tenemos solidez institucional que permita garantizar en 5 o 10 años o más que va a haber certidumbre, que no va a haber cambios, este momento, por ejemplo, estamos entrando en una encrucijada porque al perder la consulta del presidente, va a volverse al esquema que nos tiene con candado de elegir a las autoridades de control a través de un organismo de 7 personas que si controla el gobierno o ahora desde la oposición, porque ha ganado la oposición de los 7 vocales hasta este momento, en el conteo hay 3 de los 7 que están vinculados al correísmo, logran un cuarto delegado y van a desarmar y van a armar a los organismos de control. Eso no genera certidumbre. Por ello comparo con Perú y Colombia, en donde hay una absoluta solidez, una independencia, como es el caso de Colombia. Hay un fiscal, Barbosa, que le dice al presidente, no, usted quiere paz total, perfecto, pero no vamos a dejar que siga nuestra actuación para perseguir al crimen organizado y al narcotráfico. Por tanto, usted pide que no haya seguimiento y detención de estos personajes vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, no lo vamos a hacer. Entonces, hay certeza, certidumbre, seguridad jurídica, más allá de la decisión de un presidente, que no se puede aplicar a plenitud en su totalidad. Y esa es la realidad de la solidez institucional de Perú y Colombia, en contraste con la nuestra, Roberto. Me parece súper importante el punto que haces, porque finalmente lo que nos muestra eso es, bueno, lo de Perú es tremendo, ¿no? Porque se ha logrado en medio de todo este desbarajuste que tienen ellos con tantas muertes tan lamentables, sostener un modelo democrático y productivo bastante eficiente. Y quizá un poco por ahí también viene la reflexión de la Red Santa Cruz, ¿no? Porque, por último, incluso en su momento nosotros conversábamos hace algunos años, cuando fundamos Hexagon en Managua, en Nicaragua, que se podía, junto con los Chamorro, digamos, son nuestros socios, se podía trabajar incluso en las condiciones muy difíciles de ese tiempo, hace más de una década. Pero bueno, en ese momento el gobierno de ese país conversaba hasta con la iglesia, ¿no? Y el lema era Nicaragua socialista, cristiana y alguna cosa más. Pero ya ves cómo derivan estos temas, ¿no? Acá en Chile es muy claro que la gente de la derecha ya tuvo una experiencia de ese sentido y entonces no les gusta dialogar con la izquierda porque no confían. Y a la luz de lo que hemos visto en Nicaragua, donde nuestro socio de Hexagon, Nicaragua, le dieron 13 años de prisión por supuestamente azuzar fuerzas internacionales que estén como traición a la patria, le dijeron, ¿no? Y él está ya como 606 días preso. Bueno, así terminan los países, ¿no? Pero bueno, yo siempre le dije a Juan Chamorro en Nicaragua que debíamos impulsar esta lógica del diálogo, pero él tenía esta visión de que él quería ser presidente de Nicaragua y fue uno de los precandidatos. De hecho, era el precandidato que tenía el más alto nivel de aceptación, incluso sobre su prima hermana Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro. Entonces, Juan tenía muchas posibilidades, pero bueno, yo creo que después de esta aventura, él lo único que querrá es acompañar a su esposa y su hija, que están exiliadas y están asiladas formalmente en los Estados Unidos, y dejar atrás la política. Entonces, claro, también un poco como que cuando nosotros lanzamos la Red Santa Cruz, veíamos esto que decíamos en el artículo, ¿no? Que básicamente la democracia y las elecciones ayudan, pero que si nosotros podríamos reemplazar a las autoridades estatales por estos algoritmos que hagan las paces, posiblemente nosotros podríamos salir de esta frustración democrática
y concentrarnos en la inversión de impacto, que es lo que toca hacer y que hemos venido haciendo nosotros desde, justo curiosamente la fecha, cuando lanzamos la red Santa Cruz fue el 15 de noviembre, que fue la fecha en la cual se firmó el acuerdo acá en Santiago de los partidos de izquierda, centro y derecha después del estallido social del 18 de octubre. O sea, se demoraron casi un mes en firmar ese acuerdo y nosotros estábamos, recuerdo, con el alcalde de Santa Cruz en Washington, junto con un grupo de personas importantes de toda la región mirando este tema, ¿no? Obviamente, esto es un tema que requiere liderazgo para hacer las paces. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho es pensemos cómo hacer las paces sin pensar en lo político. Pensemos en lo económico, precios, tipos de cambio, activos, aplicaciones, comunidades, crédito, tasas de interés, número de naciones y número de nacionales dentro de los territorios locales y obviamente siempre, pero al final, la G de gobiernos y de reguladores, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que hemos decidido es lanzar esta lógica de hacer estos diálogos gratuitos y sin duda estamos caminando en este proceso por todo el planeta, la verdad, ¿no? Así que, Miguel, yo no sé cómo tú ves las posibilidades, porque nosotros hemos decidido que la mitad de los diálogos que vamos a donar se hagan en Ecuador. Nosotros queremos donar a 100 líderes en el mundo, pero 50 queremos que sean en Ecuador, porque ese es el porcentaje, 50% de nuestros lectores. De estos 28,000 que yo te decía, hay 14,000 que están en Ecuador. Hay un 20% que está en Chile, hay un 10% que está en Estados Unidos, y entre ellos hacemos 50 más 20 más 10, 80% de nuestros lectores. Entonces, nuestra columna vertebral, digamos así, piernas, tronco y cabeza, están puestos en Ecuador, en Chile y en Estados Unidos. Y después el restante 20% está distribuido en el mundo. ¿Tú ves que en Ecuador habría un espacio como para estas 50 líderes que puedan sumarse a esta lógica? Yo vería con agrado y con posibilidades de que se sumen estas 50 personas, pero por cierto hay que trabajar, concienciar sobre la importancia de esta herramienta que permite avanzar en este sentido. Yo sí veo la posibilidad, habrá que trabajar en eso y es un desafío, porque coincido también contigo, Roberto, que hay que ir buscando nuevas alternativas, nuevas opciones que permitan dar salidas y soluciones a este entrampamiento en el que estamos jugando en un círculo vicioso. Hoy ya se habla frente a esta derrota del gobierno adelantar elecciones. ¿Qué contribuye a eso? Pero hay líderes desesperadamente, como el caso del expresidente Correa, que busca desesperadamente que le revisen una sentencia por corrupción, por una organización delincuencial, como dice la sentencia, fue encontrada en su gobierno. Él desesperadamente busca, y ahora ha sido un gran paso para tomarse los gobiernos seccionales, ahora está pugnando. El presidente Lazo hizo un llamado a la unión, a conversar, y el expresidente prófugo en el exterior lo que dice es, ya, de acuerdo con un acuerdo, pero esto pasa porque se adelanten las elecciones. Es decir, seguir desbaratando, adelantar elecciones cuando la propia Constitución establece cada 4 años las elecciones. Entonces, vamos a ir de tumbo en tumbo. Lo ideal sería, volviendo a tu propuesta, que se pudiera conseguir quienes lideren procesos y que permitan abrir espacios que pensemos de una manera diferente el futuro del Ecuador, Roberto. Muy bien. Gracias, Miguel. Estamos llegando casi a la hora de nuestra conversación. Solamente te hago una pregunta final porque más allá de lo del Consejo de Participación y lo de la consulta, que son grandes temas nacionales, cuando hablamos de 50 líderes y 50 proyectos, a mí me gusta mucho pensar siempre en esta cuarta D de la descentralización, que es la que le da
como en el cine, ¿no es cierto? El cine en 4D, el movimiento. ¿Tú crees que uno pueda tener un abanico de gobiernos locales, amén de que por esta dispersión que hay, van a necesitar mostrar gestión para cualquiera que sea su agenda política, ¿no? Mantener el gobierno, recuperar la libertad, lo que fuera, ¿sí? Porque digamos, ese es como el circo político, pero en la vida real está la economía y los gobiernos locales son mucho más cercanos a lo que quiere la gente. ¿Tú crees que se podría, con cualquiera de los alcaldes de cualquiera de las ciudades, entablar este diálogo práctico de proyectos y de políticas de inversión, de impacto, para avanzar en esta línea independientemente del tema político? Escuché que Pavel Muñoz, el alcalde potencialmente electo hasta que se lo declare, hacía un llamado también al diálogo, ¿no? Yo creo en la viabilidad de lograr estos diálogos. Quizás de manera limitada, tenemos 221 alcaldes que han sido electos en estas elecciones. Yo diría que en provincias, se me ocurre este momento el nuevo alcalde de Ibarra, Imbabura, Álvaro Castillo, pudiera funcionar, porque el problema, como tú planteas, Roberto, hay que tratar de que dejen una agenda política. Y yo al menos a los candidatos electos en provincias importantes como Guayas y Pichincha, Guayaquil y Quito, yo veo muy difícil porque ellos tienen una agenda política muy marcada, muy clara del retorno al poder central. Yo veo muy difícil, más allá de las cualidades que tenga un alcalde como Pavel Muñoz, creo que tiene una buena formación, él trabajó en planificación, es decir, tiene buena formación, pero por sobre esas posiciones técnicas hay posiciones políticas que logran controlar a quienes han sido elegidos. Yo por eso vería con dificultad cuando una agenda política de la que tú reclamas que deberíamos sacudirnos, cuando tiene atrapado a un candidato electo en lugar de funcionar de una manera diferente que permita abrir otros espacios. Por eso coincido plenamente contigo, coincido plenamente. Y de hecho, para tu conocimiento y además para nuestros usuarios y amigos, una de las reglas de la Red Santa Cruz son 3 reglas, ¿no? Para las inversiones de impacto. Lo primero es trabajar con las comunidades directamente. Lo segundo, trabajar con inversionistas globales, o sea, act local, think global, ¿no es cierto? Actuar local y pensar global, segundo. Y tercero es nada con políticos. Porque obviamente las inversiones de impacto, como las estamos planteando nosotros, queremos trabajar lo más posible con herramientas. Y el símil que hacemos es, bueno, si es que Uber ayudó a sacar de en medio a los sindicatos de taxistas para crear comunidades de usuarios y comunidades de conductores que se comunican a través de una plataforma, posiblemente los proyectos en sí mismos se pueden acelerar e invertir con impacto, dependiendo menos de los políticos y por lo tanto proyectos que nos suelen traer en los cuales hay un rol protagónico de un gobierno local o de una autoridad local o de un político, nosotros por regla general los descartamos. Sin embargo, obviamente en el diálogo hexagonal, la última G del teasing, como viste, es trabajar con los gobiernos porque siempre están allí. Entonces, el diálogo hexagonal los incluye, pero no son ellos los líderes del tema, ¿no? Efectivamente, coincido contigo con ese perfil de lograr avanzar buscando con pragmatismo el desarrollo y estos diálogos y estas unidades, más allá de las posiciones políticas que tanto daño le han hecho y le siguen haciendo al Ecuador, Roberto. Perfecto. Bueno, Miguel, oye, has sido muy generoso tú y nuestra audiencia también, obviamente, por respeto a ellos, llegando a la hora, terminamos esta conversación justo en punto. Así que solamente agradecerte, desearles lo mejor para todos allá y bueno, nos seguimos acompañando como Latinoamérica, como América, como red en general,
con todos los amigos que nos miran y agradecerte muchísimo a ti como periodista independiente por tu análisis siempre sesudo, tan informado como siempre. Ha sido un placer y bueno, éxitos y seguimos conversando, Miguel. Con todo gusto, Roberto, aprecio, destaco, sigue adelante con tus empeños, siempre buscando estas acciones concretas, este desarrollo internacional, esta compenetración con las comunidades, y cuenta conmigo en todo lo que pueda contribuir con el mayor agrado, Roberto. Te doy un abrazo. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti. Ya, perfecto. Estamos entonces en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Roberto.